buenas noches a todos y bienvenidos una semana más a Grada 24, el programa de deportes en el que analizamos toda la actualidad deportiva de la provincia y en el que contamos con los protagonistas para que nos cuenten de primera mano la temporada. Así que con todo explicado, arrancamos con el sumario. Repasaremos las 6 noticias más destacadas de la semana en la provincia. Contaremos con Julián Díaz, narrador del CD Elegido Futsal, para hablar sobre la temporada del conjunto celeste. Tendremos con nosotros a Barbero, mítico portero de la Unión Deportiva Almería, en nuestra sección de leyendas. Y analizaremos los breves resultados de los principales equipos de la provincia. Comenzamos el repaso de las noticias más destacadas de la semana en la provincia con la 7ª edición de la Desértica, que ha vuelto a convertir a Almería en el destino mundial del ultrafondo. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva la nación! ¡Viva! Quiero dar la enhorabuena a la Legión por su magistral organización, a los 15 municipios que participan y que van a tener la oportunidad de que esos más de 7.000 corredores y participantes ciclistas en las 3 modalidades vayan a pasar por los sitios más bonitos de Almería y más exigentes. Esta es una carrera que ya se ha consolidado como la más exigente, que requiere más esfuerzo, pero también la más bonita de España porque recorre nuestra provincia. Ya son pues más de 37.000 corredores en todas estas ediciones de 10 países distintos. Así que quiero darle enhorabuena a todos los participantes, a todos los que se dejan la piel por ser legionarios por un día, por ser desérticos y por amar nuestra tierra, Almería. Los legionarios de nuevo se distribuyen por toda la provincia de Almería, por 15 de sus municipios, pues para permitir que esta prueba, esta fiesta del deporte, sobre la base de una operación militar, que para nosotros no deja de ser esta organización los mismos parámetros que una operación militar, permitimos que, o facilita que toda esta tierra pueda ser conocida por tantos corredores, ya más de 7.500 corredores, cada vez más de diferentes provincias de España, cada vez más vienen de otros países diferentes y que vienen a participar y a disfrutar de esta tierra. Que es una tarjeta de presentación para la provincia de Almería fantástica, donde estamos muy orgullosos los almerienses de la Diputación Provincial de Almería. Siempre vamos a colaborar con esta carrera porque discurre por 15 municipios de la provincia de Almería y sobre todo la expectación que causa no solamente en Andalucía sino en España y en toda Europa. Y por eso es nuestro mayor escaparate, es un día muy especial para la provincia de Almería y vamos a seguir trabajando para que esta carrera se siga consolidando como una de los ultrafondos más importantes que existen en el mundo. Si tenemos 7.300 inscritos, se nos han quedado en lista de espera 7.000 personas, o sea, en el mismo número que hoy van a participar. Por lo tanto, enhorabuena a la Legión, muchísimas gracias a nuestro general y bueno, un año más a disfrutar con este gran evento deportivo. Deseamos suerte y este año especialmente también a los que participan en la Desértica Inclusiva, que va a salir de aquí a unos minutos también desde la Envía en Vícar. Desearle a todos muchísima suerte, ánimo y bueno, y los mejores deseos para que sean muchos años los que los puedan acompañar. Por otro lado, la mini desértica fomenta el hábito del deporte en los más de 650 menores que participaron en ella. Participar y colaborar con la celebración de la Desértica, una prueba deportiva que para los almerienses significa mucho. En primer lugar porque es una prueba importante, una prueba como hoy se demuestra para todo el ámbito familiar, para muchísima gente que aprovecha incluso para venir a Almería para poder participar en esta serie deportiva y además algo muy importante que me gustaría destacar, ¿no? Y es el orgullo de los almerienses y de la provincia de Almería por la Legión y por sus legionarios, que son parte de la historia de la provincia, que Almería no se entendería sin la Legión y la Legión no se entendería sin Almería. Y es muy acertado que actividades de este tipo acerquen a la Legión, a los almerienses y los almerienses, como he dicho antes, a la Legión, ¿no? Son 3 días ahora, incluyendo hoy, de muchísimas actividades, de muchísimas festividades, de deporte, de actividades de todo tipo, además no solamente en la capital, sino en la provincia, y para nosotros es un orgullo poder estar un año más aquí. Y el programa Almería Activa regresa con Aventura Submarina. Este fin de semana y también el fin de semana del puente de la Constitución, del puente de diciembre, tendrá lugar una nueva aventura submarina Costa de Almería, en este caso de la edición 2025. Creo que somos un referente a nivel turístico deportivo en este sentido y yo creo que desde la administración tenemos que potenciar la práctica submarina para intentar ver que la provincia de Almería es mucho más que playa, es mucho más que montaña, es mucho más que eventos deportivos de bicicleta, de correr, de running, sino que la provincia de Almería se puede descubrir en el fondo del mar, a través de las
diferentes cavidades, de las cuevas submarinas, de las praderas de Posidonia, de esos tesoros ocultos como algún que otro buque hundido. Y por lo tanto yo invitar a todos los aficionados al submarinismo, pero a los que no lo son también, por ese bautismo devocional pueden conocerlo de primera mano, a disfrutar de las profundidades de nuestras costas a través de este gran programa que es muy demandado. Almería Activa, Aventura Submarina Costa de Almería, es una actividad que vamos a realizar los diferentes centros de buceo de la costa almeriense, desde Agua Dulce hasta Carboneras, y en estos eventos vamos a tener a nivel acuático excursiones para buceadores certificados, vamos a tener también excursiones de snorkeling y para iniciar a la gente los bautismos de buceo. Además, el sábado 18 en San José se va a realizar en la Plaza del Pueblo de San José un evento donde vamos a nuclear a todos los participantes, donde va a haber charlas, va a haber proyecciones de vídeo, se va a presentar una conferencia sobre lo que es la ciencia ciudadana y el valor que tiene desde el punto de vista turístico y desde el punto de vista científico, con un ejemplo claro de cómo funciona, con una muestra concreta de los últimos 2 años. El Ejido Futsal ya conoce al que será su primer rival en esta edición de la Copa del Rey, que comienza en tercera ronda para ellos. El equipo ejidense viajará a Jaén para la disputa de la tercera ronda de la Copa del Rey de Futsal, siendo el primer partido para el conjunto de Guillermo Martínez al empezar en esta instancia debido a su condición de equipo de segunda división. De hecho, el rival que les ha deparado el sorteo es el Atlético Mengíbar, rival con el que estaba previsto el partido de pretemporada que se canceló minutos antes. El equipo jienense está en la tercera categoría del futsal nacional y no debería suponer mayor problema para los intereses de los celestes. El martes 28 de octubre es la fecha escogida para la celebración de este evento, por lo que se celebrará 3 días después del partido de liga de Vulcanizos Ruiz Tafa. Por tanto, las rotaciones deberían tomar un papel muy importante para dosificar los minutos y poder cuajar una buena actuación en ambas competiciones. El Ayuntamiento de Almería ha presentado un nuevo complejo deportivo en el Toyo de grandes dimensiones. El proyecto incluye vestuario, espacio para concesionar un kiosco de restauración, plazas de aparcamiento, un cubo fit, ahora lo explicarán mejor, y espacios de fitness al aire libre tan demandado en nuestra ciudad. Y lo más importante para la práctica deportiva, 2 fosos de arena de más de 3.400 metros cuadrados y de 1.700 metros cuadrados. Ahora hablar un poco más de la arena, porque la arena tiene que tener una compactación especial y tiene que ser singular para albergar este tipo de deporte. Y además en algunas de las instalaciones, aunque se vean las infraestructuras móviles, las gradas, lo que pretende el ayuntamiento es que cuando venga un gran evento, pues esa colaboración público-privada que siempre hablamos, pues tengan la capacidad también de decidir sus infraestructuras para que se desarrolle ahí ese evento que queremos traer a lo largo de todo el año, ¿no? Que es la intención de alargar la estacionalidad. La clave de esta instalación fundamentalmente es poder convertirnos en el destino turístico de Andalucía para albergar concentraciones y stage de todos los deportes de arena de Centro y Norte de Europa, donde prácticamente es de noche durante todo el día. Entonces el objetivo fundamental es que puedan venir equipos y selecciones nacionales de diferentes disciplinas a alojarse aquí en los hoteles de la zona y que podamos favorecer la desestacionalización del turismo. Se va a publicar en el día de hoy o de mañana saldrá licitación y la intención es que inicien la obra antes de que finalice este año o como muy tarde a comienzos del año que viene, y plazo de ejecución son 6 meses, en junio, para el verano que viene tiene que estar totalmente terminado. A nivel general se organiza con una plaza, un aparcamiento situado al norte que separa con uno de los hoteles, una parte de edificación que sería esta de aquí, que alberga los vestuarios, aseos de público, una oficina con taquilla y 2 vestuarios. Esta zona de edificación es ampliable en un futuro para 2 vestuarios más. Igual hay una reserva para un kiosco o un bar que se quiera poner en el futuro, que si es una concesión o se quiere hacer permanente, tiene la posibilidad, con una zona también para poner mesas. Rubí cumplió 150 partidos como entrenador rojiblanco este fin de semana en el Nuevo Arcángel ante el Córdoba.
El próximo domingo en el Estadio Nuevo Arcángel de Córdoba, Joan Manuel Ferrer Sicilia, conocido como Rubi, alcanzará los 150 partidos al frente del banquillo de la Unión Deportiva Almería, repartidos en 2 etapas distintas. Durante este tiempo, el técnico catalán ha dirigido un total de 149 encuentros entre Liga y Copa del Rey y promoción de ascenso. La reciente victoria por 4-2 ante el Zaragoza elevó su registro de triunfos a 65, consolidándolo como el entrenador más exitoso en la historia del club almeriense. Además, acumula 37 empates y 47 derrotas, lo que sitúa su porcentaje de partidos sin perder por encima del 66%. A lo largo de los casi 25 años de historia de la Unión Deportiva Almería, han pasado por su banquillo 36 entrenadores. Entre ellos destaca una especie de Santísima Trinidad rojiblanca formada por Unai Emery, Javi Gracia y el propio Rubi, los 3 únicos técnicos que lograron ascender al equipo a Primera División. De este trío, únicamente Emery y Rubi consiguieron además mantener la categoría, ya que Gracia no continuó tras el ascenso por discrepancias con el entonces presidente Alfonso García. Después de este paso por la publicidad, retomamos la sección de leyendas del deporte, y es que hoy tenemos con nosotros a un jugador y portero que ha pasado muchos años como profesional y que ahora también se dedica al fútbol, algo que luego nos comentará un poquito más en detalle. Portero titular de la Unión Deportiva Almería durante 4 temporadas, con muchos ascensos a su espalda en esa época tan bonita que vivió la Almería, compañero de algunos de los jugadores que han pasado por aquí, como José Antonio Martínez. Barbero, muy buena. Hola, ¿qué tal? Muy buena. La primera pregunta que hacemos siempre es un poco ¿qué fue de ti una vez decidiste colgar los guantes? ¿A qué se dedicó Barbero? Bueno, cuando colgué los guantes entré a trabajar en Onda Cero como comentarista deportivo, comentando los partidos de la Unión Deportiva Almería, y de lunes a viernes pues comercializaba la radio. Son mismos partidos que retransmitíamos, pues bueno, los comercializaba. Y ahí estuve 10 años y a partir de ahí pues siempre he estado comercializando. O sea, siempre he sido comercial, y luego por las tardes pues he podido permitirme, entre comillas, el lujo de poder hacer parte de lo que ha sido mi vida, que es seguir ligado a la portería, enseñándole a los chavales, pues bueno, un poco de mi experiencia y de la formación que he tenido para poder transmitírsela a ellos. ¿Cómo se vive ese paso de ser jugador dedicado única y exclusivamente al fútbol a encontrarte con que un día decides retirarte y ya empiezas a tener que buscar una nueva agenda, a ocuparte los días? ¿Cómo fue en tu caso ese Bueno, fue una situación compleja porque pasas del todo a la nada. O sea, llega el 30 de junio, llevas toda tu vida haciendo lo que más te gusta y jugando al fútbol, y pasas pues como aquel que dice, de 100 a 0. O sea, pasas a ser muy conocido, a ir por la calle, que te saluden, que te pidan autógrafos, que te pidan fotos, a que poco a poco eso se va apagando, se va acabando, ¿no? Bueno, yo cuando me retiro tengo un año sabático, un año que pues, me dedico pues, a estar con la familia, a viajar, y a partir de ese año pues buscar trabajo como cualquier persona de a pie, ¿no? Imagino que después de tantos años viajando con el equipo, con tanto compromiso, también da gusto tener como tú dices, un año sabático de mi mujer, mi familia, mis amigos, de encontrarme un poco con la vida normal que quizá llevabas años sin disfrutar. Pues sí, además lo pensé así y me vino muy bien. O sea, no me precipité en nada. Vi que el fútbol tuve un año entero para desconectarme del fútbol profesional, que cuesta porque es lo que he estado haciendo desde que empieza a jugar al fútbol, ¿no? Yo con 14 años estaba fuera de mi casa. Entonces, claro, llega la edad de retirarse y es lo que ha hecho toda tu vida. Entonces, bueno, en ese año vas viendo cosas, no poniéndote nervioso, viendo por dónde puede encaminar tu vida profesional a partir de ahí. Y la verdad que bueno, pues apareció, soy de los que creen en el destino, dejo el mundo correr, la vida correr, y van apareciendo cosas, y entonces pues fui cogiendo cosas en las que me iban sumando, y hasta el día de hoy pues bueno, pues la verdad que no me puedo quejar cómo me ha ido. ¿Cómo recuerdas tu estancia en Almería, equipo donde finalmente te retiraste? Bueno, pues fue una época bonita porque fue una época donde nosotros llegamos en tercera división, cuando la Almería había hecho una gran inversión en segunda B para intentar volver a segunda división A. No sale bien el proyecto, había una deuda importante y bueno, con esa deuda pues es lo que suele pasar, por lo menos ha pasado aquí en Almería, ¿no? Se acuerdan de los almerienses, de los futbolistas almerienses. Hicimos de bomberos, como aquel que dice, y hicieron una plantilla totalmente de gente de Almería, que estábamos pues jugando por ahí en segunda B, en tercera división, y bueno, nos juntaron a un grupo de futbolistas
que nos veíamos capacitados para lo que nos pedían. Y nada, el objetivo era que el fútbol de Almería no desapareciese. Entonces, porque había una coyuntura ahí de una deuda importante, y lo que conseguimos fue, se hizo para que no desapareciese, pero no se esperaban de que el futbolista almeriense iba a dar los resultados deportivos que dimos. Salimos en tercera división y en un año subimos a segunda B, y con esos mismos jugadores, con alguna pequeña pincelada, pero también de jugadores de Almería, a los 2 años subimos a segunda división A, cosa que no se esperaba nadie, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, ver un equipo en la Liga de Fútbol Profesional, que en el 11 titular había 9 almerienses, pues yo creo que será historia del pasado, y yo creo que en el futuro ojalá y lo viese, pero por lo que estoy viendo ahora mismo lo veo muy difícil, ya no de que haya 9, sino de que haya un par de ellos, ¿no? Por lo que estamos viendo en las alineaciones en el día a día de la Unión Deportiva Almería. No ya solo con el Almería, ¿no te parece que hay un debe quizá con el fútbol de la provincia de apostar más por el talento local? Porque ves equipos a lo mejor incluso de tercera federación que no cuentan con un gran número de jugadores almerienses, cuando realmente muchos de ellos luego han salido y han explotado o están en canteras grandes, en equipos de primera federación, pero en la Almería quizá no se le da ese valor al jugador almeriense que debería. Bueno, si te pones a analizar un poco el fútbol almeriense está muy mal. O sea, no que lo diga yo, pero están ahí están los números. Y el fútbol senior está fatal. O sea, no tenemos ningún equipo en tercera ref, a excepción del filial de la Unión Deportiva Almería, que está en segunda ref. No hay en toda la provincia de Almería, que yo recuerde, bueno, creo que está el Pulpileño, en la zona de Murcia, sí, pero por aquí no hay ni segunda ref, ni primera ref, ni tercera ref. O sea, estamos en preferente o división de honor. Ni incluso división de honor, porque con la desaparición del Polideportivo Elegido creo que solo queda Poli Almería. Sí, está el Poli Almería en división de honor, y creo que también está Cuevas, o Vera, o por aquí, por la zona de Levante. Pero bueno, en sí, el fútbol de Almería está muy mal. O sea, lo que no sé, quién tiene que poner soluciones para que los equipos senior, pues tengan, los chavales cuando acaban de juvenil, tengan la ilusión de jugar en un equipo por lo menos de tercera red o segunda red, no algo más semiprofesional. Cosa que te va a cualquier ciudad de España y difícilmente tienen 2, 3, 4 equipos en tercera red, un par de ellos en segunda red, alguno en primera red, y luego porque tengan la suerte también de estar en segunda división, como por ejemplo está en Almería. Pero es verdad que el fútbol almeriense en la categoría senior está muy mal, ¿no? Y bueno, la verdad que ahí hay un debe importante que yo no sé si alguien tenía que poner carta en el asunto, la Federación Almeriense o no sé quién, para intentar que se apueste un poco más por sacar equipos que el aficionado almeriense pueda ver fútbol de cierto nivel, ¿no? Cosa que ahora mismo los campos pues se están quedando vacíos porque, claro, hay futbolistas de Almería, chavales jóvenes de Almería, pero no hay categoría. O sea, al final no te vienen equipos de fuera con un cierto nivel, y al final pues hay partidos de rivalidad entre pueblos de aquí, pero poco más, ¿no? Y me parece una situación un poco triste. Volviendo un poco a tu carrera, quiero que nos cuentes un partido, un momento especial que tengas guardado. No tiene por qué ser en Almería, porque obviamente con tantos años de trayectoria, imagino que historias tendrás por contar un montón, pero algún momento destacado que guardes con mucho cariño, ¿cuál dirías que es? Bueno, sobre todo los momentos más importantes son cuando consigue un objetivo. Es muy difícil conseguir un ascenso. Entonces, el primer ascenso que tuve en mi carrera deportiva fue cuando estaba cedido por el Atlético de Madrid al Móstoles. Yo estaba en el servicio militar y conseguimos subir de tercera división a segunda B. Yo tenía 18 años. Para mí fue un logro importante, no era mi primer ascenso, mi primer éxito deportivo, porque sí que en juveniles pues hagan algún trofeo, algún torneo de estos de verano, pero no era una cosa conseguir el objetivo para una ciudad como Móstoles, porque Móstoles era una ciudad importante ahí en Madrid, aunque sea una ciudad dormitorio, pero es súper grande y tiene mucha afición. Y sí que es cierto que bueno, pues ese momento lo recuerdo con mucha añoranza, porque se vivió una fiesta muy bonita, ¿no? Porque él nunca había estado en Móstoles en segunda división B, era el primer año que estaba en segunda B en su historia, y entonces bueno, pues la ciudad se volcó, todo el tema y la verdad que fue un momento importante. A partir de ahí vienen otros logros, sobre todo los ascensos con la Unión Deportiva Almería, pero me quedo con ese porque al final es el que más me sentí realizado, ¿no? En conseguir un objetivo de grupo, ¿no?
¿Y cómo se gestiona personalmente cuando desde tan pequeño, como fue tu caso, ya te vas a cantera de equipos grandes, a vivir fuera de casa, también ciudades bastante lejos como Madrid? ¿Cómo llevaste ese proceso? Bueno, pues es difícil, ¿no? Porque mira, yo con 14 años me voy a Sevilla, me voy al Betis, en Sevilla. Antes no había móviles, antes el medio de transporte, coger el coche tardabas 3 días en llegar a Sevilla. En esa época que yo estaba ahí, en el 86, parece que era, 85, 86, por ahí. Vamos, no había sido ni la Expo, o sea que fíjate de cuando te hablo. Y sí que es cierto que bueno, que es complejo, ¿no? Yo me fui a Sevilla, no había los medios que había ahora, para que te haga una idea, yo entrenaba en un campo de arbero, de tierra. Ahora mismo los chavales, fíjate lo que tienen, ¿no? Y bueno, era otra época, era otro momento, era lo que había, pero sí tuve la suerte de que se fijaran en mí y poder ir labrando un futuro en el fútbol, que no me puedo quejar de él porque yo creo que lo he disfrutado. En esa época lo que había, yo creo que he jugado partidos importantes en categoría, no lo de ahora, porque ahora hay torneos de niños que son una pasada, pero sí tuve la suerte de jugar algunos torneos con Betis, con Atlético de Madrid, jugar en campo importante cuando eres juvenil, y todas esas cosas pues se quedan en la memoria, ¿no? Que son cosas, son experiencias que quedarán ahí para mí y que son muy bonitas. También quería preguntarte por un entrenador y por un portero, ya sea un compañero tuyo o alguien que haya sido idolatrado, que te haya marcado, que todavía recuerdes como alguien que fue importante en tu carrera. Bueno, ha habido varios entrenadores que han sido importantes, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en Móstoles, Rodri fue una persona que fue portero de Atlético de Madrid. Él apostó por mí con 18 años, cuando el portero que estaba conmigo, mi compañero, era ya un veterano de 27, 28 años. Y él apostó por mí. Y eso es de agradecer, ¿no? O sea, es un entrenador que vio algo en mí y eso me aupó a que después de salir de Móstoles me fuese a Primera División. O sea, jugué en tercera, jugué en Segunda B con 19 años y me fui a los Osasuna Primera División, gracias a que este hombre pues en su día apostó por mí y bueno, tuve suerte que también que di resultados, que me salieron bien las cosas. Y es uno de los entrenadores que me marcó en mi carrera, ¿no? Y luego otro que también apostó por mí bastante fue Juan Casuco. Juan Casuco estuve con él en el Lorca y luego cuando vino aquí pues se apoyó mucho en mí, porque bueno, yo al final, cuando él viene aquí yo soy capitán y teníamos que sacar la nave adelante y entonces pues bueno, fue una persona en la que tuve mucho contacto con él y conseguimos el objetivo de subir a Segunda División. ¿Qué recuerdo guardas de tu debut profesional? Porque toda la etapa de juvenil siempre son muchas emociones, pero te queda como fútbol que todavía no llega a ser profesional, pero cuando te toca debutar en el fútbol profesional, ¿había nervios, había ganas? ¿Cómo fue ese partido? Bueno, sobre todo yo debuto en Segunda División con el Almería, un partido Unión Deportiva Almería-Salamanca, y sí es cierto que bueno, son partidos diferentes, son partidos especiales, son estadios donde ya hemos visto cómo está la Segunda División, donde van 20.000, 25.000 espectadores. En Segunda B no iba eso, nosotros estábamos acostumbrados a jugar partidos pues con 1.000, 1.500, 2.000 espectadores, como mucho en Segunda B, y luego el salto a Segunda sí es cierto que te sientes más futbolista aún. O sea, jugar en estadios, pues no sé, como la Romareda de Zaragoza y que haya 20.000 espectadores, pues la sensación es muy, muy, muy diferente a lo que estás viviendo en Segunda B. Aunque en Segunda B juegues contra equipos como Jerez, Granada, que estaba en esa época en Segunda B, pero Granada a lo mejor iban 2.000 personas, 3.000 personas. Cádiz también, no se llenaban los estadios, pero en Segunda se llenaban. Y entonces, bueno, era una sensación, era una adrenalina muy superior a lo que estaba viviendo anteriormente. Además, una Segunda con nombres tan históricos como el Zaragoza, clubes de esa magnitud que por X motivos quizás no estaban esa temporada en primera, pero lo que implica jugar la propia Romareda, campos que siguen imponiendo a día de hoy, y te toca a ti salir un poco y encima con el público en contra, que imagino que también tiene que ser más sensación aún de darte cuenta que ya eres futbolista profesional. Sí, bueno, la verdad es que es lo que te digo, es que Romadera, Sporting, Oviedo, Cádiz, si es que cualquiera, es una Primera División B, en vez de Segunda A es como una Primera División B, o sea, casi el 80% de los equipos son históricos de primera, entonces ya te digo, se disfruta una barbaridad. Yo cada partido que jugaba era un partido que ilusionaba mucho porque jugabas con equipos importantes, o sea, con todo el respeto a los equipos de Segunda B, pues no era igual jugar, no sé, contra el Dieter Zafra de Extremadura que jugar en el Molinón, no es lo mismo, o sea,
pero es algo que indirectamente te llena mucho más, ¿no? Entonces, bueno, se disfrutaba de una manera diferente y es lo que dice, se sentía mucho más profesional, ¿no? Volviendo un poco al momento de tu retirada, ¿tardaste mucho en tomar esa decisión de retirarte o quizá tu último año ya tenías en mente que era quizá el momento de dar un paso al lado? ¿Cómo fueron también ese momento? No tardé porque mira, te comento, yo los daños que cuando renuevo con el Almería en segunda división, el primer año juego 30 partidos en segunda división y el segundo lo que pasa aquí en Almería, empiezan a traer porteros, delanteros, tal, y ya nos van, los que estábamos en su día, ya nos van apartando, ya los de Almería ya como que ya tenemos que ir pasando a un segundo plano, ¿no? Entonces, bueno, yo viendo que pasaba un segundo plano, ficharon 2 porteros, la idea que me ponen es quedarme de tercer portero o salir cedido, y entonces, bueno, hablé con el director deportivo y le comenté, digo, mira, me he planteado, viendo la situación y viendo cómo se está desarrollando todo, me he planteado quedarme aquí en Almería este año, asumir el rol de estar de tercer portero y retirarme cuando acabe la temporada, cumplir contrato y no quiero salir cedido ni quiero ir retirarme. Entonces todo ese año estuve trabajando como el que más, pero ya en mente ya estaba mentalizado que no iba a seguir jugando. Entonces tuve todo ese año entero sabiendo que no iba a seguir jugando, de hecho no jugué ni un minuto, no tuve la posibilidad, sí estuve casi toda la temporada de suplente, porque si no se lesionaba el primer portero, se lesionaba el segundo y tenía que ir de suplente yo. Pero no tuve la oportunidad de jugar. Y luego cuando acabó la temporada, pues tomé la decisión que hemos comentado anteriormente, que era pues tenerme un año sabático y desconectado. O sea, que fue un proceso largo en el pensamiento y entonces me dolió menos. ¿Y si tuvieras que dar algún consejo a un jugador que esté cerca del retiro y que quizás se esté planteando si llega el momento o no, ¿qué consejo le darías? Bueno, es difícil dar consejos porque cada uno vive el fútbol de una manera, ¿no? Pero sí que es cierto que sobre todo que es tenerlo claro y sobre todo que haya planificado su futuro, o sea, que tenga una planificación, una idea de hacer algo. Sí que es cierto, yo me tiré un año sabático, pero pensando en qué iba a hacer. Entonces ese año me saqué los dos títulos de entrenador, lo cual sabía qué tipo de entrenador quería ser, hasta dónde quería llegar. Profesionalmente sabía que no quería ser entrenador profesional, no quería ligarme al fútbol profesional, porque veía lo que sufrían los cuerpos técnicos y yo quería ser entrenador de porteros, pero era complejo. Y quería, entonces planteé formarme para trabajar los porteros de formación. Y por suerte me formé en eso y es lo que estoy haciendo. O sea, al final estoy en el sitio donde me quieren y donde me respetan, que eso es fundamental. Entonces, la Cañada, que estaré agradecido toda mi vida, siempre me han respetado, siempre me han querido. En el Pavía siempre me han respetado, siempre me han querido. Entonces estoy disfrutando un montón, estoy intentando de ayudar a los chavales a que tengan más conocimiento de la portería y en eso pues la verdad que me siento muy realizado, ¿no? No me he quedado con ganas de nada. O sea, he tenido opciones de que me han ofrecido irme de entrenador de portero con excompañeros míos, pero nunca me planteé romper la familia para irme a entrenar al extranjero, para irme fuera, porque hay muchos entrenadores que dejan la familia en casa, se van a entrenar porque no saben si van a estar 3 meses, 1 año o 5 años. Entonces yo todas esas cosas, yo quería disfrutar de mi familia. Yo había hecho una familia, mi hijo, mi hija, mi hijo, mi mujer, y yo quería estar con ellos. O sea, no quería que pasar la infancia fuera de ellos. Y bueno, he conseguido pues lo que yo me planteé, o sea, sin más. Disfrutar del momento, la situación. A mí la situación económica nunca es una cosa que me ha preocupado, nunca he querido tener más, he querido tener para vivir como he estado viviendo hasta ahora y poco más. Y intentar ser feliz los días que está uno aquí, porque estamos de paso y los problemas vienen solos, entonces cuando vienen los problemas solos es solucionarlos. Y en tu caso, que has seguido formándote y que sigues trabajando con los porteros, ¿en qué dirías que ha evolucionado más la posición de portero? ¿Cómo? ¿En qué dirías que ha evolucionado más la posición como portero? Con Quique Burgos, por ejemplo, hablábamos que ahora pues tiene que tener mejor salida de balón, sí, que se le pide quizá otras cosas que en vuestra época no se pedían. Sí, vale, yo cuando trabajo con los porteros hago mucho hincapié en el pie. Hoy en día, cuando un niño es pequeño, en la época nuestra, normalmente el portero era el que no sabía jugar fútbol, el que no tenía ese talento innato, porque antes se tiraba más de talento innato, no había los formadores que hay ahora.
Antes entrenábamos con 2 piedras en cada lado de portería y poco más, ¿no? En mi época. Entonces, bueno, ahí salía el talento, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues el que no tenía ese don de desenvolverse bien con las piernas, pues pasaba a la portería, pues tenía que ponerse alguno. Y luego había alguno que tenía el talento de parar, y de parar muy bien, ¿vale? Entonces, bueno, eso era en esa época. Ahora, ¿qué pasa? Ahora el portero que no juega bien con el pie, yo le digo a mis porteros que el que no juega bien con el pie es medio portero, ¿vale? Hoy en día, para ser un portero completo, la verdad que para ser un portero completo, a mí me dicen, oye, ¿cuántos porteros para llegar a primera división tienes que dominar 100 o 1000 pequeños detalles? O sea, tienes que ser súper completo, táctica, analítica, mental, engloba una serie de características que si hay una de ellas que no la dominas bien, no puedes ser portero de primera división. Estatura, también están dando mucha importancia que un portero tiene que rondar a día de hoy 1,90. En mi época había porteros que medían unos 78, 80 y eran porteros de primera. Hoy en día eso es impensable. Entonces, partimos de la base de que tienes que medir entre 1,90 y 1,95 y a partir de ahí ya tener talento, jugar con el pie, tal. Si tienes todo lo otro, si vas bien con el pie, si dominas el juego aéreo, si dominas todo, pero mide 1,80 m o 1,78 m, ya no vales para jugar en primera división. Entonces, yo lo que intento es ayudar a los chavales a que sean mejores porteros, a que tengan más conocimiento, pero yo nunca trabajo a un portero con el objetivo de que sea un portero de primera división, porque eso va a llegar solo, ¿vale? Entonces, yo por eso hay muchos padres que trabajan conmigo, su hijo y tal, pero yo se los digo, yo trabajo el día a día con la ilusión de que pueda ser un portero de primera división como todo, pero no con el objetivo de que sea, que es muy diferente tener la ilusión a tener el objetivo, y confunde mucha gente el objetivo con la ilusión. Y para terminar, quería preguntarte cuáles son los retos que te motivan hoy en día. Los retos a nivel personal, profesional. Ambos. ¿Qué es lo que te hace levantarte de la cama Bueno, a mí, para seguir con ganas? Para seguir con ganas en el día a día, pues levantarme, yo intento siempre levantarme, salir a hacer deporte. El deporte me pone las pilas, me despierta, me despeja y a partir de ahí, pues como estoy comercializando, estoy alternando mucho con la gente en la calle, pues seguir funcionando con el tema de mi trabajo y luego pues por las tardes pues seguir en la dinámica de trabajo que voy. Me ilusiona mucho ir con los chavales, ves que los chavales trabajan, que la metodología que aplico funciona, les funciona, están contentos, se divierten. Yo donde palpo que los chavales se divierten porque no me falla ninguno. Entonces es que les gusta el trabajo que hacemos y eso es lo que más me llena. A mí lo que más me llena es que el chaval venga a entrenar y se divierta. Yo mi metodología de trabajo pocas veces repito una tarea. ¿Por qué? Porque intento que siempre estén pensando, que se lo pasen bien, que no sea un monólogo, que no sea monótono el trabajo. Entonces, bueno, mi despertar, pues, y el planificar en casa, voy a hacer esta tarea, esta, la otra, la planifico en mi libreta y luego plasmarla, ¿no? Y luego por el día a día estás con la familia y seguir como estoy. O sea, no pido nada más, la verdad. No me siento un privilegiado y nada, y el resto que vaya quedando de vida, pues tener salud y el planteamiento del día a día, pues lo que te he comentado. Bueno, pues quería darte las gracias por dedicarnos un ratito de tu tiempo, por rememorar también esa buena época y desearte mucha suerte en todos los proyectos profesionales y que los chicos se sigan divirtiendo mucho con los entrenamientos. Muy bien, gracias a vosotros. Pues nosotros vamos a seguir con el programa, pero vamos a hacer ahora una pequeña pausa. Pasamos ahora a hablar de fútbol sala y es que tenemos que hablar del partido de este fin de semana de Innogrupo Elegido Futsal y para ello contamos con la voz de las narraciones oficiales del club, como es Julián Díaz. Muy buena, Julián. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, vamos a empezar por ese partido del sábado, esa remontada in extremis ante el Málaga. ¿Qué te pareció el partido del conjunto celeste? Un partido trepidante como los que nos tiene acostumbrados últimamente el conjunto de Innogrupo Elegido. La verdad es que partido, como dice o bien dijo al término Guillermo, un partido donde el club o el equipo entró 6 minutos más tarde de hecho al partido, pero bueno, al final partido trepidante, partido de lucha, como viene siendo habitual en Elegido, la verdad.
unos 6 minutos que le contrata al equipo, un poco de la dinámica que se viene viendo, ¿no? Con desconexiones, como comenta también Guillermo en rueda de prensa, que en partidos anteriores quizá han costado puntos, como pudo ser ante el Ibiza con ese empate, y que por suerte este fin de semana no terminó siendo así. Yo creo que hay esa incertidumbre que bien él dijo después en la rueda de prensa, que nos lleva a volver a pensar en ese miedo. Venimos de una gran alegría de haber jugado el playoff el año pasado, pero nos quedamos con esa miel en los labios. Pero la verdad es que esas desconexiones vienen siendo, a él no le gusta, claro está, pero algo más habituales de lo que todo el mundo quisiera. Pero bueno, al final creo que se pone la guinda de no se pierde. ¿Qué te está pareciendo en líneas generales el inicio de campaña del equipo? Porque la pretemporada no fue positiva, con resultados que auguraban un inicio de campaña duro. Luego en Melilla se ganó 2-0, contra Ibiza se empató, en Avanza Jaén también se consiguió la victoria. Y esta nueva victoria, ¿qué sensación te deja el equipo en estas primeras jornadas de competición? La sensación es, bueno, como yo suelo decir siempre, las pretemporadas son para ver los fallos. Si tú te tiras una pretemporada entera ganando, no quiere decir que luego seas el gallito de la categoría. Fíjate, Avanza vulgarmente nos dio un repaso en casa en esa presentación y luego se le ganó con algo de trabajo, pero en el Olivo Arena. La verdad es que las pretemporadas para mí son ajustar y engranar la maquinaria, y luego la temporada hasta ahora, bueno, yo creo que vamos cumpliendo los objetivos marcados por el conjunto ejidense. ¿Qué expectativas le marcas al equipo para esta temporada? Porque el propio Guillermo nos comentaba que el objetivo es subir a Primera División, además no quería poner paños calientes ni nada, confirmaba directamente que hay que ascender a Primera División. Josete sí que fue un poquito más reservado, hablaba de ir partido a partido. En tu caso, ¿cuál crees que es el techo de este equipo? Yo me uno al míster y al sueño de Vicente Puertas, presidente. Para eso ha trabajado él, para eso ha trabajado Maki, para eso está trabajando Guillermo, y entiendo la postura de los jugadores, que es que se ha puesto muy de moda lo del partido a partido, ¿no? Para poner unos paños calientes, pero el objetivo del club, primer paso es playoff, y el segundo, el culmen es el ascenso, sí o sí. Ahora hablaremos más en profundidad de los fichajes, pero viendo un poco la nómina de incorporaciones, hace un poco que obviamente el objetivo claro sea el ascenso, ¿no? Claro. Porque con lo bien que se ha reforzado el equipo, con los jugadores que han venido, todo lo que no sea el ascenso va a ser un año duro. Todo lo que no sea el ascenso va a ser al final hay que ponerlo, como así lo ha dicho Guillermo, el ascenso es sí o sí. Entonces todo lo que no sea el ascenso puede ser fracaso en sí, porque entrar al playoff, ojalá termináramos líder al final de la campaña y subiéramos con ese ascenso directo, pero si vas al playoff, ese es el primer paso para el siguiente, que es el ascenso. Quería preguntarte también por la figura de Guillermo Martínez. Ya comentaba que le gustaba hacer un fútbol sala atrevido, valiente, dominando diferentes facetas del juego. ¿Qué te está pareciendo el equipo hasta ahora con la idea de jugar del técnico murciano? Bueno, los que conocemos a Guillermo por sus pasos por diferentes equipos, yo lo dije en 40x20, en el programa que se puede escuchar también en la emisora en Radio Poniente. Claro, él viene con la incertidumbre o con el apostillado, ¿no?, de tener no muy buena suerte con los equipos que ha estado, pero le está trabajando, y al final el equipo es un reflejo de constancia, trabajo y sobre todo, como él dice, superación partido a partido. En la afición sí que había quizá más dudas que la dirección deportiva, porque esos 2 descensos seguidos hacía que las voces un poco más críticas no lo señalasen como el entrenador ideal, pero de momento el inicio de temporada está demostrando que tiene muy buenas vibras como entrenador y que cuando el equipo es capaz de reflejar el juego, los resultados están llegando. Es que a ti como aficionado te dicen vamos tal, y dices, pero si vienen a defender a Lugo y vienen a defender al Pozo B, jolines, te da esa incertidumbre. Pero bueno, yo creo que no se defiende por el trabajo del míster. El míster es al final al que se le corta la cabeza. Tú lo sabes bien, que llevas en el mundo del deporte mucho tiempo. Es más fácil cortar la cabeza de uno que los de 17. Pero al final esa incertidumbre, yo creo, y a mí me gusta, lo vemos los tempos de los partidos como los marca, y yo creo en la posibilidad de, como has dicho, de ese ascenso directo. El aficionado al final, a todos nos gusta ganar, ¿no? No es lo mismo contar un partido que vayas perdiendo como el otro día, que te costaba arrancar ahí, que vas de calle. Pero bueno, al final es fútbol sala y esto es lo bonito de este deporte.
Hablábamos antes de las nuevas incorporaciones, quiero que nos hagas un poco una valoración de esos nuevos fichajes, porque son nombres muy interesantes como Nico Rosa, que viene a ser pichichi de la categoría, como Rufino, en definitiva Cristian Rubio, Adri Blat, son jugadores que vienen un poco a subir el techo del equipo. ¿Qué te está pareciendo la adaptación de estos nuevos fichajes? Bueno, si hablamos de Cristian Rubio, hablamos de un conocido ya en casa, en el Ejido, ¿no? La verdad es que Cristian lleva, lo podés ver cada semana, la pelota la lleva cosida al pie. La verdad es que es buenísimo, es un tío que sabe marcar, aguanta bien la presión del contrario, juega mucho con el cuerpo, no consigue zafarle la pelota cuando la lleva pegada al tobillo. Adrià, ya vimos el otro día, supo estar en el momento idóneo, marcar los espacios dentro de la pista, y el gol que vimos el otro día es para decir, está venido para esto. Rufino, pues igual, otro que sabe mantener la zona en la cobertura, sacar el balón desde atrás, donde tiene que ponerlo. Y qué te digo de Nico Rosa, si es que al final, fíjate, un tío que asciende, que te da la puntilla la pasada temporada, asciende con Oparrulo a primera y decide decir, no, me voy al Ejido. Yo creo que esa es la clave de los fichajes del Ejido, de que todos quieren estar ahí. Y además de los nuevos que han llegado, también tenemos que hablar del bloque que ya había el año pasado, con jugadores como Josete, como Pope, como Beto, Jesús, que siguen manteniendo el mismo buen nivel que tenían y que también son parte fundamental de los éxitos del club. Es otra parte muy importante también, los tres que has dicho, efectivamente. Pope, que fíjate, ¿no? Pope me encanta cuando, de verdad, es que vete unos popazos, como yo le digo, impresionantes. Y Jesús es el Jesucito de mi vida en la portería, es que te lo saca todo. Y Josete es contundencia atrás en la zona de cierre. Son seguridad plena para un proyecto dentro de la pista y para un proyecto dentro del club, porque ven los que vienen, que los que estaban ya a tiempo siguen apostando por este sueño ejidense del ascenso. Nos toca ya hablar del siguiente partido. ¿Qué podemos esperar de ese partido ante Tafa? Que va a ser muy complicado, pero que también hay muchas ganas de que llegue ya. Bueno, pues Calizados Tafa, un equipo que es recién ascendido a la categoría, pero tenemos un equipo que hace muy buen fútbol sala, es un equipo rocoso, un equipo típico del país de Pamplona, es el Ruiz Tafa, es duro atrás, pero nos va a costar, yo creo que nos va a costar abrir la lata, como se dice vulgarmente, pero al final va a ser otro partido muy trabajado. Creo, ojalá sea más fácil al final, pero por los resultados y por lo que he visto al conjunto de Pamplona, va a ser un partido muy duro y muy trabajado. Bueno, Julián, pues quería darte las gracias por estar con nosotros, analizar un poco toda esa actualidad del conjunto celeste y esperemos que este fin de semana podamos contar una nueva victoria en casa. Esperemos que los 3 puntos se queden en el Ejido, porque la siguiente sí es verdad que es complicada. Bueno, pues nosotros vamos a hacer un pequeño parón en el programa, pero no se vayan porque estaremos de vuelta en pocos segundos. Pasamos ahora a hablar de los deportes indoor y en concreto de Cantera Sur, que tenía un partido muy complicado este fin de semana ante Dólmenes Antequera, un equipo histórico de esta tercera división, un equipo que también está hecho para conseguir ese ascenso a la segunda categoría del balonmano nacional, al igual que Cantera Sur, dos proyectos muy similares, donde los resultados venían siendo un poco distintos y que Cantera Sur llegaba invicto al Fernando Argüelles sin perder ningún partido, además haciendo muy buen balonmano, imponiendo su estilo de juego. La verdad que el equipo de Carlos Peral ha iniciado la temporada como un auténtico tiro, a pesar de las lesiones que ha ido teniendo el conjunto. Ha sabido bien apoyarse en esa segunda línea para así hacer que las victorias llegasen, y por otro lado Dólmenes Antequera, que llegaba con la lesión de Consuegra de larga duración, con esa confirmación venía también de unos resultados inesperados donde parecía que el equipo no conseguía arrancar y por tanto pues en este partido, jugando además en casa contra el líder de la categoría, necesitaban darlo todo para también con el apoyo de su público conseguir esa victoria que les pase de nuevo a lo que son las principales posiciones de la clasificación. El partido se resolvió por pequeños detalles y es que solo un punto de diferencia hubo entre ambos conjuntos, 30-29 para el conjunto local, que realmente estuvo dominando durante gran parte del partido, sabiendo mantener a raya el conjunto de Carlos Peral, pero Cantera Sur en los últimos minutos sí que hizo un gran acopio del esfuerzo que viene mostrando en los partidos anteriores y consiguió apretarlo todo para llegar a unos últimos minutos realmente de infarto, donde la defensa se tornó también en vital importancia para tratar de amortiguar esa racha goleadora que venían teniendo ambos equipos, y finalmente Cantera Sur no consiguió empatar en un partido que hubiese sido un resultado positivo teniendo en cuenta el partido cómo se desarrolló, pero
pero el conjunto azulino regresa de tierras malagueñas sin haber conseguido sumar un punto a pesar de la gran labor. Nos metemos ya en modo previa y es que por suerte jugaremos de nuevo en casa. El pabellón de las Norias volverá a coger un partido de Cantera Sur este fin de semana y esperemos que obviamente pues toda la afición responda como viene siendo habitual, porque el conjunto lo va a necesitar más que nunca. Es una derrota que viene un poco de improviso, era una derrota con la que se podía quizá contar, pero se esperaba que el conjunto azulino consiguiera sacar los 2 puntos ahí en Málaga, así que ahora pues solo queda recuperarse en casa, que los lesionados o tocados sigan recuperándose y puedan ofrecer su mejor versión y sobre todo no depender quizá tanto de esa segunda línea, que lo viene haciendo muy bien y que está siendo también parte fundamental para que los resultados de Cantera Sur estén siendo tan positivos como lo están siendo. La parte positiva, obviamente, jugando en casa, el equipo de Carlos Peral ya sabemos que le gusta ser protagonista, que se hace dominante, que busca encajar menos de lo que golea, y realmente le está saliendo muy bien la jugada porque está siendo un equipo muy fuerte en casa, de los mejores de la categoría, y es por ello que jugar en casa siempre es un factor que de momento, algo que la temporada pasada no se pudo dar, con resultados que parecía que no terminaban de llegar, este año sí se está haciendo fuerte en el pabellón de las Norias, y este sábado lo van a tener que hacer más que nunca para recuperarse un poco de ese traspiés y volver a recuperar ese liderato y demostrar que el proyecto de Cantera Sur está para subir a segunda división. Es lo que se espera que el conjunto azulino consiga, y sin duda los partidos en casa van a ser fundamentales para que esto se pueda dar. Por lo tanto, un poquito más que analizar de Cantera Sur, un partido muy entretenido el que será este fin de semana. Calculamos que más o menos el mismo horario que siempre, sobre las 6:30, 7, y esperemos que el conjunto azulino la semana que viene estemos contando una nueva victoria y que el conjunto de Carlos Peral siga, sobre todo con las buenas sensaciones y recuperando efectivos. Nosotros vamos a pasar a hablar de fútbol, pero eso va a ser dentro de unos segundos. Pasamos ahora a los terrenos de juego y es que tenemos que hablar de la Unión Deportiva Almería, que enfrentaba este fin de semana un derbi andaluz ante el Córdoba, que estaba marcado por los enfrentamientos entre las ultras de ambos equipos, en una jornada que finalmente terminó con reparto de puntos para ambos conjuntos en el nuevo Arcángel. El partido comenzó de buena forma para la Unión Deportiva Almería, y es que consiguió adelantarse en la primera parte por mediación de un gol de Arnau Puigmal a un centro de Arribas, el futbolista madrileño que sigue demostrando porque es uno de los mejores jugadores de toda la segunda división, con su calidad y último pase para encontrar a Arnau, que finalmente con una volea y con un poco de suerte consiguió batir al meta del Córdoba, y el Almería se ponía por delante en los primeros minutos de esa primera mitad, para empezar dominando a un Córdoba que poquito a poco se fue quitando un poco la pereza, se fue quitando un poco también esa presión de jugar ante un rival de mejor clasificación, de mejor plantilla, de mayor valoración de plantilla. Un partido además marcado por esos 150 partidos de rugby, como hemos comentado al inicio del programa, y que poquito a poco fue derivando hacia la dirección que pretendía el Córdoba, que terminó por empatar el partido finalmente, y con un empate a 1 ambos conjuntos se repartían puntos. Un partido donde realmente no se pudo ver lo bien que venía jugando el Almería, muy maniatado por parte del Córdoba, que realizó un partido soberbio en casa y que demuestra un poco por qué la temporada pasada ya consiguieron mantenerse en esa categoría, porque el Almería no supo hacer nada de lo que venía haciendo. Por tanto, el Córdoba suma un puntito, el Almería también, que nos mantiene en puestos de playoff, pero que nos hace llegar al partido de este fin de semana a las 6:30 ante el Castellón, con la necesidad de volver a ganar. El Castellón va a visitar el Almería Stadium, también pasando por un momento donde los resultados no llegan. El Castellón es un equipo un poco agresivo del Córdoba, de media tabla para abajo, que va a tener que sufrir para conseguir esa permanencia, y por tanto el Almería obviamente es favorito para hacerse con la victoria. Veremos a ver si el equipo de Rubí es capaz de recuperarse de las malas sensaciones de este partido, de volver a encontrar esa productividad, sobre todo en los metros finales, y también de encontrar esa solidez defensiva que le venía dando muchos puntos de la mano de la pareja de Fede Bonini. Veremos a ver quién es el acompañante, porque este partido fue Chumi, pero Chumi tuvo que retirarse lesionado, también Baba. Veremos a ver el alcance de esas lesiones, porque estaban siendo, sobre todo Baba, un jugador muy importante desde su regreso de la lesión para Rubí, y ahora pues tendrá que buscar un nuevo acompañante en el centro del campo, que no puede ser Iki Guedes o no sabremos quién será, pero lo que está claro que va a ser un partido donde el Almería va a tener la voz cantante, va a tratar de dominar. El Castellón esperará replegadito atrás para buscar las contras y los espacios que pueda dejar el Almería, y por tanto va a ser muy importante que sobre todo los centrocampistas y los centrales estén muy atentos a esas transiciones que va a tratar de proponer el equipo del Castellón, para que no les pille por sorpresa. Con todo analizado, esperemos que la semana que viene podamos contar una nueva victoria de la Unión Deportiva Almería ante el Castellón, pero nosotros vamos a ir finalizando por aquí el programa, así que muy buenas noches y nos vemos el lunes que viene.